video. Hoy hablaremos del ciclo cardíaco, pero antes recordaremos un poquito cómo es la anatomía del corazón, que es un órgano que aproximadamente tiene un tamaño que tradicionalmente se lo compara con el de un puño cerrado. De hecho, no sé si habrán visto la representación coreana kawaii del puño, que yo creía que el corazoncito se formaba con los dedos, pero no. Mi esposo me instruyó, con fuente en TikTok, que el corazón está representado por el puño y los deditos constituyen nada más ni nada menos que el acabalgamiento de los grandes vasos que salen del corazón. Respecto a su ubicación, está localizada en el mediastino medio, con el ápex apuntando hacia adelante y hacia la izquierda, y su pared está compuesta por 3 capas: el epicardio o pericardio visceral, que es una membrana serosa que recubre el corazón y que se continúa con el pericardio parietal formando un saco lubricado que previene la fricción con los movimientos cardíacos. En la pericarditis es esta capita la que se inflama. Le sigue el miocardio, que constituye la pared más gruesa del corazón y está formada por el músculo cardíaco, que es el responsable de la contracción. Finalmente tenemos el endocardio, que es la capa de endotelio que recubre el interior del corazón. En cuanto a la estructura, consta de 4 cavidades, 2 aurículas que se comunican con los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. La válvula auriculoventricular izquierda está compuesta por 2 valvas y se llama bicúspide o mitral por su semejanza a la mitra papal, mientras que la válvula auriculoventricular derecha presenta 3 valvas y se denomina válvula tricúspide. Estas válvulas permiten el paso controlado de sangre, abriéndose o cerrándose de forma pasiva con los cambios de presiones. Es decir, se abren cuando un gradiente de presión anterógrada fuerza la sangre en dirección anterógrada, justamente, y se cierran cuando un gradiente de presión retrógrada empuja la sangre hacia atrás. Los velos de estas válvulas están unidos a los músculos papilares mediante cuerdas tendinosas. Los músculos papilares se contraen cuando se contraen las paredes ventriculares. Tiran de los velos de las válvulas hacia adentro, hacia los ventrículos, para impedir que protruyan demasiado hacia las aurículas durante la contracción ventricular. Si se produce la rotura de una cuerda tendinosa o si se produce la parálisis de un músculo papilar, la válvula protruye mucho hacia las aurículas durante la contracción ventricular, a veces tanto que produce una fuga grave y da lugar a una insuficiencia mitral o tricuspidia, que puede llegar a ocasionar insuficiencia cardíaca grave. Una vez que la sangre atraviesa las válvulas auriculoventriculares, caen los ventrículos, que son cámaras impulsoras, podríamos decir. Y desde estas cámaras, la sangre debe atravesar las válvulas semilunares para pasar a las arterias. Estas válvulas impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Hay que tener en cuenta que las elevadas presiones de las arterias al final de la sístole hacen que las válvulas semilunares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre mucho más suave de las válvulas auriculoventriculares. También cabe destacar que debido a sus orificios más pequeños, la velocidad de eyección de la sangre a través de la válvula aórtica y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas auriculoventriculares. En resumen, en comparación con las válvulas auriculoventriculares, las válvulas semilunares son más pequeñas, no tienen el soporte de las cuerdas tendinosas, sufren un cierre más súbito y tienen una eyección rápida, por lo que los bordes de las válvulas aórtica y pulmonar están sometidos a una abrasión mecánica mucho mayor que las válvulas auriculoventriculares y necesitan estar situadas sobre una base de tejido especialmente fuerte, pero muy flexible para soportar las tensiones físicas adicionales. Hicimos bastante énfasis en las válvulas cardíacas porque son estructuras que se bancan mucho el juego de presiones que se da en el corazón. Habiendo repasado brevemente la anatomía cardíaca, revisaremos ahora el recorrido de la sangre. Vamos a iniciarlo desde la llegada de la sangre venosa desoxigenada a la aurícula derecha del corazón a través de 4 puertos: la vena cava superior, la vena cava inferior a través de la válvula de Eustaquio, el seno coronario a través de la válvula de Tevesio y la vena cardíaca anterior. La sangre aumenta la presión intraauricular, permitiendo la apertura de la válvula tricúspide, con el consecuente paso de sangre de la aurícula al ventrículo. Al aumentar la presión del ventrículo y al disminuir la de la aurícula, la válvula tricúspide se cierra. A su vez, la llegada de sangre y la contracción ventricular aumenta la presión dentro del ventrículo, provocando la apertura de la válvula semilunar.
la sangre pasa a la arteria pulmonar que se bifurca en dos troncos para cada uno de los pulmones. En los capilares situados en los alvéolos pulmonares, la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis. Y esta sangre oxigenada llegará a través de 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y de ahí atraviesa la válvula mitral hacia el ventrículo. Y desde allí, atravesando la válvula aórtica, pasa a la aorta, que va a ramificarse en otras arterias, luego arteriolas y capilares, para llevar la sangre a los tejidos del cuerpo, desde donde se recoge la sangre en vénulas, luego venas para llegar a la aurícula derecha e iniciar nuevamente el recorrido. Ya habiendo visto a grandes rasgos el circuito del sistema circulatorio, vamos a enfocarnos en la actividad cardíaca propiamente, que constituye el ciclo, que es la secuencia de fenómenos cardíacos tanto mecánicos, sonoros y de presión que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. El ciclo se repite aproximadamente 72 veces por minuto, pero puede incrementarse o ralentizarse según las necesidades del organismo. El ciclo cardíaco se conforma de un periodo de relajación y recepción ventricular, que se denomina diástole, seguido de un periodo de contracción y expulsión denominado sístole. La duración del ciclo cardíaco total es del valor resultante de 1 entre la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 72 latidos por minuto, la duración del ciclo cardíaco es de... déjenme que lo calcule. Bien, nos daría 0,139 minutos por latido o 0,833 por latido. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. Para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto, la sístole comprende aproximadamente 0,4 del ciclo cardíaco completo. Para una frecuencia cardíaca triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente 0,65 del ciclo cardíaco completo. Esto significa que el corazón que late una frecuencia cardíaca muy rápida no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir un llenado completo de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción. En cada latido cardíaco se distinguen 5 fases: llenado ventricular activo o sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección, relajación ventricular isovolumétrica y llenado auricular pasivo. Como estos fenómenos son cíclicos y se repiten uno detrás de otro, podemos empezar con cualquiera de las fases. Pero nosotros vamos a iniciar explicando el llenado ventricular activo producido por la sístole auricular. El ciclo se inicia con un potencial de acción en el nódulo sinusal que en un principio se propagará por las aurículas provocando su contracción. Al contraerse estas, se expulsa toda la sangre que se contiene hacia los ventrículos. Habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Por lo tanto, las aurículas aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de condiciones, incluso sin esta eficacia de un 20% adicional, porque normalmente tiene una capacidad de bombear entre un 300 y un 400% más de sangre de lo que necesita el cuerpo en reposo. Por lo tanto, cuando las aurículas dejan de funcionar, es poco probable que se observe esta diferencia, salvo que la persona haga un esfuerzo. En ese caso, de manera ocasional, aparecen síntomas agudos de insuficiencia cardíaca, especialmente la disnea. En esta fase, las válvulas aurículos ventriculares, mitral y tricuspidia están abiertas, mientras que las sigmoideas, aórtica y pulmonar están cerradas. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos, dando paso a la siguiente fase, que es la contracción ventricular isovolumétrica, que se inicia cuando la onda de despolarización llega a los ventrículos, que en consecuencia comienzan a contraerse, aumentando la presión, de tal forma que la presión ventricular excederá a la auricular y el flujo tenderá a retroceder hacia estas últimas, hacia las aurículas. Sin embargo, esto no ocurre, pues el aumento de presión ventricular determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que impedirá el flujo retrógrado de sangre. Por lo tanto, en esta fase, todas las válvulas cardíacas estarán cerradas. Después necesitamos unos 0,2 a 0,3 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas semilunares en contra de las presiones de la aorta y la arteria pulmonar. Por lo tanto, durante este periodo se produce la contracción en los ventrículos, pero no vaciado.
Por esta razón es que se denomina periodo de contracción isovolumétrica o isométrica, porque es decir, aumenta la presión, pero el volumen no cambia. La siguiente fase es la deyección, que se inicia cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de 80 milímetros de mercurio y la presión ventricular derecha ligeramente por encima de 8 milímetros de mercurio. Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares e inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos, de modo que aproximadamente el 70% del vaciado de la sangre se produce durante el primer tercio del periodo de eyección y el 30% restante del vaciado durante los 2 tercios siguientes. Por lo tanto, el primer tercio se denomina periodo de eyección rápida y los 2 tercios finales periodo de eyección lenta. A medida que la sangre de los ventrículos pasa hacia los grandes vasos, la presión ventricular irá disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la presión en las arterias. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasará por gradiente de presión hacia la aorta y el tronco pulmonar. El volumen de sangre que queda retenido en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual telesistólico o volumen sistólico final, mientras que el volumen de sangre eyectado será el volumen sistólico o volumen latido, que es de aproximadamente 70 mililitros. Pasamos a la siguiente fase, que es la de relajación ventricular isovolumétrica, y corresponde al comienzo de la diástole o, lo que es lo mismo, al periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja de tal forma que este hecho, junto a la salida parcial de flujo que ocurrió en la fase anterior, hacen que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por este motivo, el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórticos y pulmonar en las válvulas sigmoideas, empujándolas y provocando que éstas se cierren. Al ocupar la sangre de los senos aórticos, parte de ese flujo pasará a las arterias coronarias que irrigan al miocardio. Durante otros 0,3 a 0,6 segundos, el músculo cardíaco sigue relajándose, aun cuando no se modifica el volumen ventricular, dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Durante este periodo, las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a sus valores diastólicos. Después, se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. Esta etapa se define, por tanto, como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. La última fase que vamos a describir es la de llenado auricular pasivo. Hay que tener en cuenta que durante los procesos comentados anteriormente, las aurículas se habrán estado llenando de sangre, ya que las válvulas aurículos ventriculares estaban cerradas, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos, parcialmente vaciados y relajados, y el propio gradiente de presión hará que la sangre circule desde las aurículas a los ventrículos, empujando las válvulas mitral y tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo en este sentido. Esto se denomina periodo de llenado rápido de los ventrículos y aporta el 80% del volumen ventricular. El periodo de llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. Esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las válvulas directamente a los ventrículos. Habiendo finalizado el ciclo cardíaco, vamos a adentrarnos en otros fenómenos cardíacos representados simultáneamente a través de un esquema que amo, que es el diagrama de Wiggers, que muestra la correlación de estos sucesos. El eje X es usado para medir el tiempo, mientras que el eje Y contiene la presión aórtica, la presión ventricular, la presión auricular, el volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Del diagrama de Wiggers vamos a iniciar explicando la curva de presión aórtica. La entrada de sangre a las arterias hace que las paredes de las mismas se distiendan y que la presión aumente hasta 120 milímetros de mercurio. Se produce una cisura en la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula aórtica debido a un corto periodo de flujo retrógrado de sangre inmediatamente antes de que se cierre la válvula, seguido por la interrupción súbita del flujo retrógrado. ¿Bien? Se genera una mosquita, por así decirlo. Después de que se haya cerrado la válvula aórtica, la presión en el interior de la aorta disminuye lentamente. Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente ha disminuido hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que corresponden a la presión diastólica.
Las curvas de presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar son similares a la de la aorta, excepto que las presiones tienen una magnitud de solo aproximadamente un sexto. Pasamos a otro gráfico del diagrama de Wiggers, que corresponde al de la presión ventricular, e incluye varios de los procesos que mencionamos anteriormente. Durante la sístole auricular, la presión ventricular aumenta por la llegada de sangre debido a la contracción de la aurícula. Esta presión sigue aumentando durante la contracción ventricular isovolumétrica hasta el momento en el que supera las válvulas sigmoideas. Con la apertura de las válvulas sigmoideas tiene lugar la eyección de sangre a los grandes vasos. La presión sigue en aumento por la contracción del ventrículo y comienza a descender una vez que se ha vaciado, de manera que se cierran también las válvulas sigmoideas cuando la presión en el ventrículo es menor que en los grandes vasos. Con el comienzo de la diástole, la presión sigue en descenso hasta que se hace menor que la aurícula, momento en el que se abren las válvulas auriculoventriculares. Y con la apertura de las válvulas comienza el llenado ventricular pasivo y por lo tanto el aumento progresivo de la presión. El siguiente gráfico corresponde al de la presión auricular, cuyos cambios se reflejan en las ondas A, C y B. La onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular y la presión auricular izquierda aumenta aproximadamente de 7 a 8 milímetros de mercurio. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse y está producida en parte por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de la presión en los ventrículos. Por último, la onda B se produce hacia el final de la contracción ventricular y se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permite que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda B desaparezca. La siguiente representación corresponde al del volumen ventricular. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 a 120 mililitros. Este volumen se denomina volumen telediastólico. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros, lo que se denomina volumen sistólico. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos, aproximadamente de 40 a 50 mililitros, se denomina volumen telesistólico. El siguiente gráfico es el del electrocardiograma, pero antes de meternos propiamente en el tema, quisiera que repasáramos un poquito el sistema de conducción eléctrica. La acción de bombeo del corazón proviene de un sistema intrínseco de conducción eléctrica que presenta células especiales llamadas miocardiocitos que son autoexcitables, lo que significa que no requieren la presencia de un estímulo externo para generar una respuesta contráctil y rítmica. El impulso se inicia en el nódulo sinusal, también llamado nódulo sinoatrial, que es una pequeña masa de tejido especializado localizada en el atrio derecho del corazón, formado por un grupo de fibras auriculares que presentan la ritmicidad más alta. Por eso, su actividad es la que marca la frecuencia básica del corazón y se la denomina células de marcapasos. Este nódulo genera regularmente un impulso eléctrico de 60 a 100 veces por minuto en condiciones normales. La despolarización iniciada en el nódulo sinusal se expande por todas las fibras auriculares de arriba hacia abajo a través de 4 haces que salen del nódulo. Los 3 primeros recorren el atrio derecho y son la rama anterior, la rama media y la rama posterior. La cuarta rama es la rama para el atrio izquierdo y se dirige a este lugar, de forma que los atrios derecho e izquierdo son estimulados en primer lugar y se contraen durante un breve periodo de tiempo antes de que lo hagan el resto de las cavidades. A continuación, la despolarización alcanza el nódulo auriculoventricular, situado en el cruce de los septos interatrial e interventricular con el septo auriculoventricular. En este punto existen los anillos fibrosos y se produce un enlentecimiento de la propagación de aproximadamente 0,1 segundo, debido a la geometría de las fibras. Este nodo se caracteriza por ser un haz estrecho con pocas uniones tipo gap.
por lo que la velocidad de conducción del impulso es más baja y que es importante para dar lugar primero a la contracción auricular y luego a la ventricular. Luego, el potencial se desplaza rápidamente a través de las DIs, que se dividen en una rama derecha y una rama izquierda, y estas ramas recorren todo el septo interventricular y su función es generar la contracción del septo. Y por último, las fibras de Purkinje o red subendocárdica recorren las paredes libres de los ventrículos, derecho e izquierdo, para generar la contracción ventricular. Ahora sí, nos adentramos en el electrocardiograma. El electrocardiograma es la representación gráfica de los voltajes eléctricos que se genera el corazón y son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo. La onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas. Correlacionándolo con el ciclo, la onda P representaría la fase de llenado auricular. El segmento PR es la representación de la llegada de la onda a las DIs y luego a las fibras de Purkinje. Aproximadamente 0,16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular. Por lo tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular y en el ciclo cardíaco el complejo QRS se corresponde a la fase de contracción isovolumétrica y lo correspondiente a la fase de eyección y relajación isovolumétrica se representa a partir del punto donde termina el complejo QRS hasta el final de la onda T. Esta última representa la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan ya a relajarse. Por lo tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. Finalmente, llegamos a la representación del fonocardiograma. En cuanto a la parte sonora, podemos decir que por cada latido cardíaco, el corazón emite dos ruidos cardíacos, lup-dup, 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 separados uno del otro por un silencio. El cierre de las válvulas auriculoventriculares produce el primer sonido, el loop, de los ruidos auscultatorios. Formalmente a este primer sonido se le conoce como primer ruido cardíaco o S1. Ese primer ruido cardíaco es creado cuando se cierran entonces las válvulas mitral y tricuspidia, y de hecho tiene dos componentes, uno mitral y uno tricuspidio justamente. Y el segundo ruido cardíaco o S2 es causado por el cierre de las válvulas semilunares y también tiene dos componentes, uno aórtico y uno pulmonar. La válvula aórtica se cierra primero que la válvula pulmonar, por ello son audibles separadamente uno del otro en el segundo ruido, ¿sí? A veces. Antes de terminar, bánquenme unos minutos más, que quiero explicarles unos conceptos importantes que son muy preguntables. Precarga es el volumen del ventrículo al finalizar la diástole. Poscarga, presión aórtica contra la que el ventrículo debe contraerse. Inotropismo, fuerza intrínseca de contracción. Frecuencia cardíaca, es el número de ciclos por unidad de tiempo. El valor normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Volumen telesistólico, es el volumen de sangre en el ventrículo al finalizar la sístole, que es de aproximadamente 50 mililitros. Volumen telediastólico, es el volumen de sangre en el ventrículo al finalizar la diástole y es de aproximadamente 120 mililitros. Fracción de eyección, es el porcentaje que sale del corazón en cada latido minuto y corresponde al 50 o 70% del total. Gasto cardíaco, es la cantidad de sangre bombeada por minuto. Índice cardíaco es el valor que surge del gasto cardíaco por la superficie corporal total. Y la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos, y su formulita es gasto cardíaco por resistencia periférica total. Espero que les haya quedado claro el tema. Si les sirvió el video, bancaría fuerte que le agradecieran a Eli en los comentarios, que estuvo horas y horas animando el video para que este corazoncito lata en la imagen. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos en una siguiente clase.